No existe propiamente una solución a este tema. No existe porque no es solamente un asunto de físico, es un asunto de poder, es un asunto de locura, es un asunto que va más allá de todo eso. Sin embargo, hay una propuesta que podríamos tomarla en serio y ojalá que también sea una propuesta en serie. Por lo pronto es una propuesta que llega como tal, como propuesta, todavía no es ninguna ley ni nada que se le parezca. Y no lo hace ningún diputado, porque ya sabemos que los diputados cobran muy bien, pero no hacen nada. Una ciudadana está proponiendo algo que te lo dejo aquí, para que le entres a la polémica. Extinción de dominio a quien afecte en la intimidad de una persona. Por ejemplo, el ejemplo es este. Si estás en una de estas plataformas y el chofer comete uno de estos actos, vas para acá el coche. ¿Cómo la ves? Pues para eso estamos, para que digas, contradigas, apuntes y fuego. Uno de los grandes problemas es que, en principio, el que la hace no la paga. En segundo lugar, el que por alguna casualidad llega a pagarla, pues hay muchos resquicios de la ley, que o esta persona simple y sencillamente queda pues libre, o con una condena muy chiquita, o simplemente no pasa de ahí. Y hay muchas víctimas. El número de víctimas supera al número de personas que pues han sido castigadas por hacer alguna cosa indebida. Pero específicamente en el caso de las mujeres, sabemos que han sido motivo de afectaciones toda la vida. Esto no es nuevo. Afortunadamente ha habido mejores servicios para que las mujeres unidas puedan exclamar todo este tipo de situaciones. Lo que vamos a ver a continuación es una propuesta que hace una ciudadana que vale la pena que lo analicemos y vale la pena que se estudie a fondo y, ¿por qué no?, que se apruebe. Así que aquí te la cuento tal como está dicho. Vamos a referirnos a ella como Osiris, que fue víctima por un hombre que se hizo pasar por un conductor de una de estas plataformas. La joven convocó a una marcha para modificar la legislación nacional para conseguir que la ley de extinción de dominio también sea aplicable a estos malditos. La propuesta de ley ya fue entregada y la recibieron con entusiasmo, pues las noticias de lo que viene. Buscamos además la pena de extinción de dominio hacia estos malditos para que antes de cometer uno de estos actos se lo piensen dos veces. Osiris entregó ya la propuesta, en este caso al Congreso de Jalisco, quienes aseguraron que buscarán hacerla llegar al Congreso Federal, es decir, al Congreso de la Unión, para que esto de alguna manera tenga una repercusión nacional. Vale la pena que se señale esto. Claro, todavía esto es una propuesta y apenas estamos empezando con todo este asunto. También hay una propuesta para crear una base de datos que contenga las huellas dactilares y el ADN de todos los servicios de transporte privado y taxis. Y yo quiero resaltar tres cosas relacionadas con este tema. Miren, ya lo dije, pero va de nuevo. Hay más probabilidades de que tú seas una víctima o yo sea una víctima, o en la calle, o en el transporte, como se llame, público, privado, plataforma, etcétera, etcétera, es más probable, y las estadísticas lo dicen, no es nada más una percepción o es nada más una idea. Ahí están las estadísticas, ya te las he mostrado 1000 veces, de que es más probable que tú vayas a ser víctima o caminando o en el transporte, como se llama el transporte. Es más probable que seas víctima ahí a que seas víctima en otro lugar. Es más,
es más probable que seas víctima si eres mujer en esos lugares, caminando o en el transporte, que por decir algo en un antro o en uno de estos lugares, pues no sé, una casa o una escuela o lo que sea. Pero las mujeres, particularmente las mujeres, son víctimas en sus trabajos, en sus escuelas, en sus lugares por donde transitan y en todos lados. Así de sencillo. Y no se ha podido terminar con esto. ¿Servirá o no servirá que quien cometa este tipo de actos además pague? Esta ley de extinción de dominio pague por las consecuencias. Sí, por una simple razón, porque es mejor eso a que no haya nada. A lo mejor les duele más que les quites su trabajo, que les quites el coche, que les quites su casa, que les quites sus muebles, que les quites sus propiedades, a que estén haciendo este tipo de situaciones. No es una cuestión de dinero, no es una cuestión de gustos personales, es una cuestión de poder. Y estos malditos se sienten con poder, se sienten impunes, que no va a pasar absolutamente nada, y sienten que el mundo pues gira a su alrededor. No valió de nada, y lo digo en ese tono, que se subieran las penas, o sea, las penas en la cárcel, porque antes, y esta frase era muy conocida hace 20 y tantos años o 30 y tantos años, que decían, es más delito que te roben una vaca a que le hagan algo a una mujer. Acuérdate que esas leyes existieron y no dudo que existan todavía en algunos municipios, en algunos estados o en algunos lugares del país. Aquí sí yo me hago corresponsable a través de un programa social que instituimos. Empezamos con este tema desde hace muchos años, con muchos personajes en ese entonces en la Ciudad de México, y se logró aumentar la pena para que no salieran ni bajo fianza y no salieran o no fuera un castigo menor al robo de una vaca o de un coche o una cosa por el estilo. Desgraciadamente eso no inhibió el tema. El hecho de que pases más años en el bote no hizo que hubiera menos casos. Punto. Eso hay que ser claros. Uno de los riesgos de un mayor castigo es que esta persona no solamente sufra este tipo de atentado hacia su intimidad, sino que además pues sufra de un fallecimiento. Ese es uno de los peligros. Sin embargo, es mejor que se pueda de alguna manera lograr eso. ¿Cuál sería el triunfo? El triunfo es, primero, un apoyo a una víctima. Segundo, que es una propuesta ciudadana. Tercero, que es una manera de hacer algo diferente. Cuarto, que es una manera de estar del lado de la víctima. Porque luego estos malditos, que porque el video no sirvió, que porque el abogado no sé qué, que porque la muchacha dijo que siempre no, que porque había un resquicio de no sé qué, que porque había... Y entonces resulta que estos malditos salen, se sienten impunes, o sea, los defienden pues, para que nos entendamos. Y a la pobre víctima, no es nada más pudrir en la cárcel a uno de estos cuates. Es lo que me cuesta de todo esto. En alguna ocasión recuerdo que se hablaba inclusive de pagar los servicios que tienen que ver con pues la atención médica y la atención psicológica, porque esto no es nada más de un ratito, es nada más, qué mala onda, y 3 semanas después ya se me olvidó. No se te olvida nunca, ni se te olvida a ti como víctima, ni se le olvida a todos los que están a tu alrededor, los papás, los maestros, los compañeros, los amigos, y vas a estar, esto hay que decirlo, vas a estar señalada toda la vida. Entonces, ¿se puede hacer algo? Bueno,
No sé si esto vaya a inhibir, posiblemente no, pero es una manera de demostrar que hay un apoyo hacia terminar con este tipo de situaciones. Sí hay que hacer una revisión de lo que esto significa, porque antes era, digamos que 100% seguro que una mujer pudiera transitar en uno de estos transportes de las plataformas estas famosas, porque estaba uno seguro que no iba a pasar nada. Seguro. ¿Por qué? Pues porque tengo el número de la persona, tengo la placa de la persona, tengo el coche de la persona, tengo aquí, y aunque aquí en este caso particular, esta persona se hizo pasar por uno de estos conductores, bueno, pues es una manera más de poder amarrar este tipo de situaciones, pero que también lo hagan con los taxis y que también lo hagan con el transporte público, porque ahí también hay muchas víctimas. Y por qué no decirlo, que lo hagan en otro tipo de instancias donde las mujeres puedan sentirse seguras de ir en ese tipo de lugares y que esto funcione de alguna manera. Yo quiero resaltar esta oportunidad, quiero resaltar lo que significa para una persona hacer algo, más allá de quedarse con el odio o más allá de quedarse con la frustración o quedarse con el dolor, que seguramente tiene odio, tiene dolor y tiene frustración, pero por lo pronto ya tiene una idea que a mí me parece viable. ¿Cómo la ves? Éntrale a la polémica. Schwebel aquí, y aquí nadie me calla.